Hola doctora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a Este, ti. vamos a entonces continuar, doctora. No sin antes recordarle al público que tenemos aquí en la sala y también a quienes nos están siguiendo desde la transmisión eh, de Facebook y posteriormente estaremos también disponibles en YouTube. Eh, que estamos desarrollando esta jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios 2026, del martes 9 al jueves 11 de junio en modalidad virtual y en el marco de las actividades de promoción de nuestra convocatoria al proceso de selección y admisión 2026 y también cuyo objetivo es difundir el trabajo que realiza el profesorado en la maestría en enseñanza de estudios literarios en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes de la MED. Entonces, en este momento corresponde presentar a la doctora Eva Patricia Velázquez Upegui. La doctora Eva es profesora investigadora adscrita a nuestra Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella trabaja en líneas de investigación personales relacionadas con prosodia, práctica literaria, discurso. Cuenta con acreditación nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y algunas de las oportunidades de tesis que podría ella dirigir eventualmente en nuestra siguiente generación podrían relacionarse con estudiando el estudio de la relación entre la lingüística y la lectura, procesos de lectura y escritura en el aula, así como análisis del discurso literario y la sociedad. Entonces, ella el día de hoy nos está presentando una charla que lleva además por título Prácticas discursivas y literatura, escritura académica, prosodia y construcción de sentido. Doctora, muchísimas gracias por obsequiarnos este momento de su tiempo y bueno, pues estaremos muy agradecidos con usted y muy atentos de lo que nos converse el día de hoy. Es una presentación relajada en la que estamos conversando acerca de los perfiles de las y los docentes del programa y bueno, también con el propósito de cautivar a las personas para que se animen a postular. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Bueno, pues les voy a contar un poco a qué me dedico y cómo sitúo eso que yo considero mi línea de investigación dentro de los estudios literarios, ¿no? Entonces, como también explorar las posibilidades que yo veo desde la lingüística para el estudio de discurso literario, ¿no? Eso es de lo que quiero hablar y por eso la presentación pues tiene como tres líneas o tres vértices, si quieren, ¿no? Uno que tiene que ver con el discurso, ¿no? Como las prácticas discursivas. Entonces, no sé si Jonathan me puedes ayudar a compartir la presentación. Una de las preguntas, ¿no? Que yo me hago es, bueno, pensemos en que la literatura, como cualquier otro tipo de producción lingüística de los seres humanos, pues está o hace parte, ¿no? De una práctica social del lenguaje. O sea, socialmente hemos decidido relacionarnos a través del lenguaje, ¿no? Y esas relaciones que están mediadas por el lenguaje, pues entonces es lo que consideramos, desde mi punto de vista, un discurso. En ese sentido, pues hay muchos tipos de discursos y
la literatura sería otro tipo de discurso dentro de una lista muy amplia, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la prensa, pues los textos académicos, eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los medios de información, de divulgación, de difusión, pues son discursos. Y también aquellos que no están como tan sujetos a cuestiones formales como pues la conversación día a día, las interacciones que tenemos, por ejemplo, en el aula de clase o simplemente con un médico, ¿no? O sea, ahí hay una interacción con nuestro psicólogo. Entonces, todas esas son prácticas sociales del lenguaje, es decir, las formas como nosotros interactuamos con los demás mediadas por el lenguaje. Entonces, ahí también está el discurso literario. Desde el punto de vista lingüístico, es interesante. ¿Por qué? Pues porque esa manera de interactuar con el otro a través del lenguaje se formaliza en términos de lengua, o en términos de ese código de signos, que en nuestro caso es el español, pero pues que existen también en otras lenguas, ¿no? Entonces, eso se materializa a través de ese código. Y en la medida en que está materializado a través de ese código, entonces puede ser sujeto de una investigación lingüística, porque la lingüística es la ciencia que se dedica al estudio de la lengua en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, con eso, lo que les estoy diciendo es que la literatura como producto y como práctica social del lenguaje es susceptible de ser estudiada desde la lingüística. Ahora, ¿desde cuál enfoque? ¿No? Entonces, hay dentro de la lingüística hay diferentes enfoques. Uno de ellos es el teórico descriptivo, que es el que se centra principalmente en la comprensión de la forma de las estructuras lingüísticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son las oraciones? ¿De qué manera funcionan los sistemas de comunicación? Y hay otra que sería más desde la línea aplicada, que lo que busca es entender, ¿no? Cómo esas descripciones lingüísticas, ¿no? Sirven para nosotros poder aproximarnos a otras realidades sociales o a otras realidades psicológicas o a otras realidades culturales, ¿no? Que no necesariamente buscan una descripción, digamos, de la unidad lingüística, sino más bien que tratan de comprender fenómenos que están un poco más allá de esa estructura. O sea, en los que, claro, que participa la estructura de la lengua, pero que en realidad tiene otras finalidades. Entonces ahí está, hay muchas líneas, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con adquisición, todo lo que tiene que ver con psicolingüística, todo lo que tiene que ver con etnografía del habla, ¿no? Y ahí se ubica el análisis del discurso, en ese campo. ¿Cuál es el interés desde el análisis del discurso? Pues el interés justamente es comprender cómo es que esas formas lingüísticas responden a una realidad social y cultural, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender el discurso, como que a que nosotros vayamos mucho más allá de la oración, o sea, ya no estamos ligados a una estructura oracional, sino que nos orientemos a contextos, digamos, lingüísticos mucho más amplios y que no pueden ser explicados solamente desde el sistema, sino que trato de entender cuáles son las dinámicas sociales y culturales que dieron lugar a esa producción lingüística. Entonces ahí está el análisis del discurso. Y hay diferentes tipos de análisis del discurso, ¿no? Hay análisis crítico del discurso, entonces que se busca como reconocer más bien cómo se estructura el discurso a través del poder y de alguna manera empezar a denunciar, si se quiere, ese uso muchas veces arbitrario del poder, ¿no? Pero hay otras líneas, ¿no? Que quieren, por ejemplo, mostrar cuáles son las ideologías. Entonces ahí es cuando yo pienso que una de esos elementos discursivos muy interesantes para estudiar dentro de la literatura son las representaciones sociales. O sea, las representaciones sociales son las maneras como las personas comprendemos nuestra realidad y esa realidad pues la manifestamos a través de un determinado código, ¿no? O un determinado lenguaje, porque incluso pueden haber representaciones sociales a través de lo pictórico, ¿no? O lo musical.
¿no? También se representa la sociedad y la cultura a través de esto. Pero, o sea, no se trata como de un espejo de la realidad o de un calco de la realidad, no. Una representación social tiene que ver más con la ideología, o sea, con las creencias, con las prácticas culturales que dan lugar a ciertas maneras de comprender y entender el mundo, ¿no? Entonces, esas representaciones sociales me parece que son muy ricas para estudiarlas a través del discurso literario, ¿no? ¿Cuáles representaciones sociales? Bueno, pues la violencia, por ejemplo. Yo pienso en la literatura colombiana, pensando, por ejemplo, no sé, en quizás un poco esta literatura ¿qué será? De un poquito más nueva, si se quiere, por ejemplo, Pilar Quintana, que escribe la novela La Perra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la representación, por ejemplo, de la maternidad? Esa es una representación social. O sea, ¿cómo se representa la maternidad en La Perra? Entonces, ¿cuáles son esos referentes lingüísticos que se utilizan para representar esa realidad? Porque lo que aparece, por ejemplo, en La Perra de Pilar Quintana, no es solamente la historia de esta chica Shirley, ¿no? Que está viviendo allá en el Pacífico colombiano, con su pareja y que no puede ser mamá, sino todas las creencias que hay alrededor, todas las creencias, por ejemplo, en este caso, colombianas del territorio colombiano, concretamente del Pacífico colombiano, con respecto a la maternidad y a la importancia que la maternidad tiene, por ejemplo, en una sociedad como la sociedad colombiana. Entonces, esa es una representación social que aparece al menos para mí, por ejemplo, que aparece en esa novela. Ahora, la cuestión es cómo es que justamente a través del análisis del discurso se reconoce esa representación social en la novela, ¿no? Eso es como por dar uno de los ejemplos, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay otras novelas, ¿no? Otras novelas colombianas interesantes. Bueno, el Cien años de soledad, por ejemplo. Cien años de soledad, que ahorita ya se volvió serie y que también está muy bonita, igual que la novela, pero lo que nos está mostrando es una transformación de la nación, o sea, de cómo se va construyendo la nación, ¿no? El país a través de la historia de una familia y también está sujeto a una gran cantidad de creencias políticas, de creencias culturales, sociales, ¿no? Que se visibilizan a través de esta familia, ¿no? De la familia Buendía y todo lo que va sucediendo a lo largo pues de su vida, ¿no? Y de las generaciones, de las múltiples generaciones que se retratan en la novela. Pero en realidad, a mi modo de ver, lo que muestra es la construcción de nación. O sea, cómo se construye Colombia como nación. Desde esta mirada, claro, pues costeña, ¿no? Del Caribe colombiano, desde el Caribe colombiano, cómo es que se ve esta construcción de país, ¿no? Y de nación. Entonces, a mí me parece muy interesante, pero eso es una novela fundacional, ¿no? Y bueno, esas son las representaciones sociales. Entonces, la tarea del analista del discurso es reconocer cuáles son esos elementos que me permiten a mí, por ejemplo, como investigadora, afirmar que hay este tipo de representación social, ¿no? Entonces, bueno, se construyen elementos analíticos y se tratan como de operacionalizar estas variables culturales y sociales para poder hacer como el seguimiento en la novela. ¿Y cómo se hace? Pues uno de los, digamos, de los elementos más favorecidos para ello, pues es el léxico, ¿no? El léxico, los campos semánticos y una serie de unidades a nivel lingüístico que me permiten a mí poder explicar o argumentar que justamente esa representación social, que es la representación de nación, de la constitución, ¿no? De la nación colombiana, que emerge en esa novela de Gabriel García Márquez. Bueno, eso solamente por comentar unos ejemplos, ¿no? Que desde dónde se ve este tema de las eh, representaciones sociales. Y diversos, como les decía, la cuestión de género, el tema
el tema de la violencia, el tema de nación, el tema de la maternidad, o sea, son muchas creencias, ¿no? Que nos unen como grupos sociales y culturales y que se manifiestan a través de la literatura. No, no quiere decir que sea el reflejo de la realidad, pero indudablemente sí es una manifestación ideológica que responde a unos procesos sociales y culturales en los que el autor participa, ¿no? El escritor participa y que los comparte obviamente con sus lectores. Esa sería como una primera línea desde el punto de vista del discurso. Otra de las líneas que me parecen a mí interesantes dentro de lo que yo trabajo es la escritura académica. Entonces, seguimos con el tema del discurso, ¿no? Hay unos discursos, porque así como hay un discurso literario, también hay un discurso académico. O sea, hay un discurso formal. Alrededor de la literatura también hay un discurso formal. O sea, que es el discurso del analista de la literatura. Porque en lo que les estaba comentando ahora, la obra literaria, ¿no? Es de alguna manera el objeto de observación, ¿no? El objeto de observación y el objeto de estudio. Pero desde el punto de vista de la escritura académica, el objeto de observación ahora son los productos académicos que se construyen a partir del discurso literario. Entonces, por ejemplo, hay un ensayo literario, hay una crítica literaria, ¿no? Hay una descripción también literaria, hay comparaciones, hay compendios, hay una teoría literaria. Y esos son textos académicos que surgen a propósito de este hecho discursivo que es la literatura, pero en sí mismos son otro tipo de discurso. Entonces, desde la escritura o desde la lectura y escritura académicas, lo que se busca es entender y comprender cómo se construyen estos discursos académicos con respecto a la literatura. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el ensayo académico? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la escuela? O sea, ¿en la escuela se estudia, se lee este tipo de discursos o se lee solamente el discurso literario? Entonces, desde esta perspectiva de la lectura y escritura académica, lo que interesa es saber, por ejemplo, si los estudiantes tienen acceso a este tipo de información, si además de tener acceso, o sea, a ser lectores de este tipo de discursos, si los pueden producir y bajo qué pautas se pueden producir en el aula de clase, ¿no? Eh, si hay, por ejemplo, criterios específicos que nos permitan identificar un ensayo literario con respecto, por ejemplo, a un ensayo desde lo social o a un ensayo desde lo político. O sea, ¿cuáles son las características que van a permitir definir a este ensayo literario que lo diferencian de los otros tipos de ensayo, ¿no? Entonces, esa propuesta a mí también me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se genera como producto académico a partir, ¿no? De la obra literaria? Y bueno, muchos otros textos, porque también hay tesis de maestría, de licenciatura, de maestría y de doctorado que se dedican justamente a eso, o sea, son textos académicos que se basan en lo literario. Y esto también me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, poder estudiarlos desde el aula de clase para saber si cuáles son los lectores reales de este tipo de textos y si se están analizando, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? O si solamente son textos dirigidos a especialistas, ¿no? Bueno, este es otro de los temas que me interesa y nosotros tenemos un grupo de investigación y que es el GIADI, que es un grupo de investigación en análisis del discurso oral y escrito, y juntos con el GIADI conformamos el Centro de Lectura y Escritura Académica, que se llama CEDIAC, que es Centro de Formación Permanente en Habilidades para el Dominio del Discurso Académico. Lo que nosotros hacemos es brindar cursos de lectura y escritura. Entonces nosotros brindamos cursos por ejemplo, cómo escribir, bueno, cursos y talleres, ¿no? De cómo escribir un resumen, de cómo presentar, por ejemplo, una exposición, de cómo hacer una ponencia, de cómo escribir un ensayo, ¿no? Nos dedicamos mucho al discurso académico, pero también tenemos cursos, bueno, talleres
dedicados a el estudio de la literatura. Entonces tenemos diferentes talleres, tenemos 4 talleres cada semestre, uno al mes, y duran 2 horas y son talleres virtuales sincrónicos. Donde, por ejemplo, nos apoya ahora el doctor David Miralles, él nos apoya dando estos cursos. Este semestre se habló de de la literatura de viajes, ¿no? Entonces, cada uno de los talleres se dedicó a descubrir, ¿no? Cuál es el sentido, la finalidad, las características, ¿no? De esta literatura de viajes en 4 novelas diferentes. Una novela cada mes. Pues fue muy bonito ese taller. Pero paralelo a eso, damos talleres también formales de lectura y escritura, como les comentaba, de ensayos, de informes, de tesis, de metodología, en fin, de todos de todas las estrategias que nosotros necesitamos para poder producir un texto académico de calidad. O sea, que no sea solamente, digamos, un análisis para nosotros, sino que tenga la posibilidad de que ese texto pues vaya a otras esferas, ¿no? Pueda ser publicado o pueda llevarse a un foro, ¿no? Nacional e internacional. También nosotros pues trabajamos en diplomado de lectura y escritura académica, eh, hacemos también contenido, ¿no? A través de los proyectos de aula que realizamos, generamos contenido. Y también esos productos, porque pues a través de nuestros talleres y nuestros cursos propedéuticos, en fin, pues recopilamos mucho material de los estudiantes. Y esos materiales escritos que nos dan los estudiantes, pues luego nosotros los utilizamos para investigar, para la investigación. Los analizamos y vemos si las estrategias que estamos implementando son útiles o no, y eso pues nos ayuda como a ser más eficaces, a mejorar nuestros procesos. Entonces también realizamos investigación a partir de esos textos de, pues que surgen a partir de nuestros cursos y talleres. Y por último, les quiero comentar otra línea que he estado abordando recientemente, que tiene que ver con la oralidad. Entonces, lo que he estado haciendo recientemente es revisar cuáles son las características acústicas, es decir, la entonación, la duración, ¿no? Que emplean las personas al leer los poemas, principalmente cuando los poemas pues son leídos por sus autores, ¿no? Entonces, ver cuáles son las características que tienen y si existe algún tipo de asociación entre el significado que el lector o el poeta quiere dar y el poema, perdón, y los cambios prosódicos. Cuando hablo de cambios prosódicos, pues me refiero, por ejemplo, a si hay cambio en la duración, a si hay cambio, por ejemplo, en el tono, si sube más, si se hace como más agudo, si hay como más énfasis en cada uno de los versos cuando se lee el poema. Antes, yo me acuerdo, antes, hace mucho tiempo, ya no, ya creo que no, pero antes en las escuelas se daba, bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? En Colombia había en la clase de literatura, nosotros teníamos una clase de español y literatura, y cada mes había algo que le llamaban el centro literario. Y en el centro literario a nosotros nos enseñaban digamos, como la puesta en escena del hecho literario. Entonces nos enseñaban una materia que se llamaba la declamación. Entonces nos enseñaban a declamar. O sea, nos decían cómo teníamos que leer los poemas, nos los aprendíamos de memoria y los teníamos que declamar. Y entonces lo que es más interesante es que hay una manera específica de narrar, ¿no? O de más bien no de narrar, sino una manera específica de leer un poema en voz alta. O sea, hay un tono que hace que yo sepa, así yo no tengo que ser experta en literatura, pero yo lo oigo, yo digo, eso es un poema. ¿Y por qué lo sabe? Por la forma como la persona lo lee. Porque pone un énfasis, porque hace como una entonación, porque la cadencia, ¿no? Las pausas es distinto, ¿no?
Entonces, me he dado a la tarea de revisé un poema que se llama Música de Fondo de Cristina Rivera Garza. Y ese poema ella misma lo leyó y eso lo publicó, bueno, o aparece publicado en YouTube por las personas que le editaron el libro. Ese libro está en lo que llaman la poesía completa que fue como la recopilación de todos sus poemas en una sola obra. Eh, el libro se llama Me llamo cuerpo que no está. En ese libro reunieron toda la poesía y el poema que yo analicé es música de fondo. Y ella lo lee, ¿no? Entonces lo que yo hice pues fue descargarlo de YouTube y descargar el audio y analizar el audio. Y resulta que por esa misma fecha, creo que fue 2000, ay, no me acuerdo si fue 2013, ya no me acuerdo, pero es cuando ella también en ese mismo año lee la conferencia cuando entra al Colegio Nacional. ¿Es el Colegio Nacional? Bueno, ella como que la nombran parte de este grupo y entonces ella lee una conferencia a propósito pues de ese reconocimiento que le dan, ¿no? Entonces ella entra al colegio, lee, entonces lo que yo hice fue comparar la voz de ella leyendo el poema y cómo se diferenciaba de la voz en la conferencia, ¿no? Pues encontré cosas muy interesantes, ¿no? Que justamente me hablan de que la poesía pues tiene unas características particulares que incluso yo podría llegar a pensar que hay como una especie de universales poéticos, porque resulta que en España en España y en Italia hay una investigadora que se dedica a trabajar la entonación, la prosodia, o sea, la duración, el tono, la intensidad en poetas italianos y en poetas colombianos, perdón, en españoles. Y resulta que ella encontró algunas características que son muy semejantes, por ejemplo, a lo que yo encontré en este poema de Cristina Rivera Garza. Entonces, bueno, claro, faltan muchos más datos y hay que hacer más análisis y tal, pero eso me hace pensar que pareciera que independientemente de la lengua, hay unas características muy particulares de este género, de la lectura poética, que definen esa lectura como particular, distanciada de otras y que esas características van más allá del código, o sea, no tienen que ver con la lengua, o sea, tienen que ver con el género poético. Entonces, es como si existiera como una especie como de universal, ¿no? O sea, como que la poesía, donde quiera que sea, se lee así o se escucha así, independientemente de cuál sea tu lengua. Y eso me parece muy interesante. Entonces, eso es lo que he estado analizando. Claro que falta todavía un análisis más fino, ¿no? Para poder decir, por ejemplo, si eso tiene que ver con el sentido, si eso tiene que ver con el significado, si donde lo hizo más lento era porque ahí se condensaba como, no sé, como la naturaleza más profunda, ¿no? De ese poema. Bueno, todavía falta mucho, pero bueno, al menos ahora yo sí noto un contraste interesante con la conferencia, ¿no? Digamos, coincidencia con otros rasgos que se han marcado de la poesía en Italia, en España. Entonces me hace pensar que quizás, pues, esto de la entonación o de la prosodia poética va más allá, ¿no? Va más allá de la lengua. Y por esa misma línea, por ejemplo, me llama la atención, hay un profesor en la Universidad de Chile que se llama Domingo Román y él está haciendo un proyecto mucho más amplio y en ese proyecto, por ejemplo, él incluyó hacer un análisis de la declamación, pero no solamente de los autores cuando leen sus propios poemas, sino también, por ejemplo, de los profesores en la escuela cuando le leen los poemas a los niños. ¿Qué, a los estudiantes con qué entonación le leen?
¿no? También incluyó al rap, o sea, los raperos, cuál es la entonación del rap, por ejemplo, y también de esta literatura oral, ¿no? De lo que pasa, por ejemplo, en la literatura oral, que también, o sea, esta figura del cuentero, ¿no? Que tiene como una manera especial de contar su historia desde la oralidad, ¿no? Entonces él también incluye estos otros tipos de oralidad en su análisis. Entonces, pues es un proyecto mucho más amplio el de Chile, pero no deja de ser muy interesante, ¿no? Hay una disculpa que hay un poquito de ruido por acá. Entonces, esta es la otra línea de trabajo en la que, como les digo, siento que hay estas coincidencias y estas miradas, ¿no? Compartidas que me permiten, desde la lingüística, hacerme eh, preguntas que yo considero muy pertinentes alrededor de la literatura. Y bueno, pues con eso les comparto. Ahí en la presentación les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y si tienen alguna pregunta, pues yo estoy atenta. Doctora, wow, muchísimas gracias por esta conversación que nos presenta esta ya noche, casi noche. Doctora, tenemos personas aquí en la sala, bueno, y también tenemos en Facebook ahí a algunas personas en la audiencia. Posteriormente estas conversaciones las vamos a subir también a YouTube. Doctora, es en realidad la propuesta que nos hace el día de hoy, esta noche, es realmente muy interesante. Por ahí mencionaba, pues, la interfaz, digamos, a través de la cual nosotros podemos estudiar la literatura a partir de perspectivas lingüísticas, en donde podemos observar aspectos de discurso, que de hecho esa materia forma parte incluso de nuestra currícula, aspectos relacionados con las prácticas sociales del lenguaje, que de hecho son algunas de las cosas que usted y otros colegas en nuestro programa de posgrado están observando siempre, aspectos de representaciones sociales. Desde luego tenemos otros colegas como doctor Enils que quien observa estos aspectos en los textos literarios con los que trabaja. Y desde luego estas propuestas que nos hacen a partir de la escritura académica. Hemos hablado a lo largo de estas jornadas al respecto de el ensayo literario, no, perdón, de textos poéticos y de textos narrativos, pero al menos, bueno, al menos en estas conversaciones no se había mencionado el ensayo literario, por ejemplo, que también es otro tipo de manifestación literaria y que sería muy interesante desde luego, observar cómo jóvenes, por ejemplo, como la sociedad, alguna comunidad particular de la sociedad, dedica su tiempo para procesos de escritura de este tipo de literaturas. Entonces, ahí también recae un aspecto muy importante y muy relevante en cuanto a lo que usted está proponiendo. Y también esta última parte me llamó mucho la atención acerca de lo que usted llama y denomina como universales poéticos, que, bueno, pues está muy interesante desde luego desde la perspectiva lingüística, también desde la perspectiva literaria, porque eso podría estar relacionado con los procesos de recepción, el proceso de actualización y también pone en perspectiva también esas literaturas orales que de pronto como que nos ceñimos demasiado a los textos escritos, desde luego por ciertas tradiciones, pero las literaturas orales también en esta multimodalidad a través de la cual se manifiesta hoy en día la literatura en los entornos físicos y también en los entornos digitales, pues nos lleva también a pensar en que es importante poner cierto foco, hacer cierto énfasis en el estudio y la observación de literaturas orales y en los procesos de recepción de estas literaturas. Doctora, es en realidad un gusto escuchar esta conversación que nos propone día de hoy, conocer su perfil, que las personas que están actualmente observando esta conversación y que posteriormente la estarán observando porque tenemos ya un conjunto de personas aspirantes
Ayer estuvieron conmigo conversando en la noche y bueno, pues el hecho de que ellos tengan acceso también a estos materiales, ellas y ellos, pues permite incluso ir formulando ideas para ahora el curso propedéutico, para la presentación del anteproyecto. Entonces es relevante, es muy relevante en realidad que tengamos la oportunidad, que ellos tengan la oportunidad, ellos y ellas, de escucharla y de pensar también en otras posibilidades vinculadas con la enseñanza de los estudios literarios. En realidad estaríamos cerrando, doctora, de esta manera con su participación. Parece que estamos cerrando con broches de oro esta jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios, en donde las personas en general, en especial, con especial atención en mediadores culturales, en mediadores de literatura y en aspirantes en general que estarían interesados en postularse en nuestro programa, pues tienen la oportunidad de revisar todos estos perfiles y de que conozcan el trabajo que realizamos en la UAC, en la Facultad de Lenguas y Letras. De hecho, varios de los profesores, de las profesoras han mencionado que pocos espacios como este tenemos para conversar y conocernos. Ahorita, doctor Argüelles decía, es que yo no sabía que algo así como, es que yo no sabía que tal o cual profesor trabaja este tipo de temáticas. Nunca tenemos estos espacios. Entonces, por ahí recibíamos sus comentarios bonitos del profesor Argüelles. Entonces, tener la oportunidad de conocernos más entre colegas y que la propia sociedad conozca más a partir de esta disposición de grabaciones que vamos a hacer, pues permite vincularnos de alguna manera también con la sociedad queretana, con la sociedad mexicana, con la sociedad internacional incluso. Y bueno, pues estoy realmente maravillado y convencido de que así será. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Por su charla, por su conversación. Ahí vamos a estar en mucho contacto y bueno, seguramente ahí las personas van a estar mandándole mensaje en caso de que se animen, ojalá que se animen a mandarle mensaje y que eventualmente estemos trabajando juntas, juntos en las actividades del programa. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por el espacio, por darme la oportunidad de comentar estas cosas que, pues, que estamos haciendo y que nos interesan. Y claro que yo me sentiría, pues, primero honrada, ¿no? Si alguna persona decidiera como, eh, pues, indagar un poco más en estos temas, mm, pues honrada porque, pues, por la confianza, ¿no? Y por el interés, ¿no? Siempre es rico tener como con quién compartir, Exacto. ¿no? Estos intereses académicos y mucho más dentro de la lingüística y la literatura, que comúnmente se presentan como dos disciplinas, ¿no? Que caminan juntas pero separadas. Ujú. ¿No? O sea, cada, como que una enfrente de la otra en paralelo, pero por autopistas distintas, ¿no? La propuesta que yo tengo es vincularlas, ¿no? Es una relación más vinculante entre estas dos y encontrar como justamente, pues, explicaciones más amplias que una mirada desde solamente un lado o desde el otro. Entonces, pues queda la invitación abierta, el agradecimiento para ti y para todas las personas que se quedaron hasta esta hora acompañándonos. Pues ya son unos valientes, ¿no? Que ya deben estar Sí. muy cansados, así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora. Me gusta también esta reflexión el que hace. Este, somos una facultad de lenguas y letras y tenemos que convivir de esa manera para generar nuevas miradas, ¿no? Y sí, resulta realmente muy interesante pensar en eso. Yo también predico esa postura. Doctora, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Y de esta manera, entonces, estamos cerrando nuestra jornada. Bueno, pues decirles a las personas que nos observan a través de esta sala y a través de Facebook y eventualmente de YouTube, pues que tenemos nuestra convocatoria al proceso de selección y admisión 2026